Últimamente todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Imágenes, videos, textos y hasta canciones hechas con la IA. Sí, temas musicales que son escritos y producidos para artistas famosos. Canciones que incluso podrían ser merecedoras de un Grammy. ¿Y qué me dicen de las fake news hechas con inteligencia artificial? Ya hasta los estafadores están abriendo su propio camino. Si vieron cómo por estos días usaron la imagen de Luis Díaz para engañar a muchas personas que cayeron en el engaño de la tecnología más famosa de nuestros tiempos. Claramente estamos inmersos en un mundo donde los niños prefieren preguntarle primero a Alexa que a sus padres, donde los adolescentes confían, no sé, más en los algoritmos de ChatGPT, TikTok e Instagram que en sus propios instintos. Estamos despertándonos en una sociedad en la cual cada vez las personas empiezan a tener como una especie de temor, de terror quizá, ante esas máquinas que fueron creadas para que nos ayudaran y que muchos de pronto están temiendo que terminen por superarnos. En medio de todo esto, los titulares de periódicos y revistas parecen más bien como una antorcha que, en vez de darnos luz, termina encendiendo más la candela. Titulares como "Ha llegado el fin de la humanidad con la IA. Los robots empiezan a dominar el mundo". Ese clásico de profesiones que serán reemplazadas por la inteligencia artificial. O el clásico interrogante: ¿se rebelarán las máquinas contra la humanidad y contra sus creadores? Algo me dice que estas máquinas ya tienen demasiado sentido del humor negro. Pero, en serio, pensémoslo en voz alta. ¿Será que tememos por ese aparente apocalipsis que se nos viene encima y que nos plantea la ciencia ficción? ¿Abrazar o rechazar la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos aprovecharla y sacarle el jugo al máximo para resolver inquietudes de nuestro día a día? Acompáñenme a pensar en voz alta. Para mí, la inteligencia artificial como docente universitario significa la oportunidad de mejorar nuestras preguntas y creaciones. Tal vez la oportunidad de poner nuestro esfuerzo y atención en formas de conocer, investigar y crear que antes considerábamos excepcionales. Creo que atrás quedará el esfuerzo por procesar grandes cantidades de información, memorizar millones de datos, repetir múltiples y delicados cálculos. En mi profesión como desarrollador de software, podemos aplicar la inteligencia artificial en muchos métodos. Por ejemplo, podemos desarrollar modelos de inteligencia artificial donde podemos usar Machine Learning o Deep Learning. También podemos hacer integración a aplicaciones con inteligencia artificial, las cuales se pueden automatizar, las cuales pueden mejorarnos los procesos y cada día ser menos mecánicos o menos manuales. Hola, bienvenidos de nuevo a Chévere Pensar en Voz Alta, un programa de Canal Institucional con conversaciones enriquecedoras y estimulantes que buscan despertar la curiosidad sobre esos temas que a usted y a mí nos causan tanta inquietud. Y cómo no hablar, por supuesto, de inteligencia artificial, el tema del día hoy en nuestro programa, y para ello tenemos a todo un experto. Él es Jorge Gutiérrez, consultor y conferencista en temas relacionados con tecnología e inteligencia artificial. Además, docente de la Universidad Sergio Arboleda en temas de comunicación, diseño y tecnología, y también docente de esa misma universidad de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales. Jorge, bienvenido y gracias por acompañarnos. No, gracias David por esta oportunidad de pensar aquí en voz alta. Listo, arranquemos entonces precisamente a pensar en voz alta sobre este tema del cual mucho se habla ahorita y quizá no de pronto hay el conocimiento que a veces creemos o queremos tener. Lo primero es de cero. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y ahí me gustaría que hiciéramos una definición muy concisa que nos permita entender que no es algo que está por allá solo en las películas de ciencia ficción. ¿Qué es entonces? Sí, digamos el concepto de inteligencia artificial pues no es nuevo, ¿sí? Porque digamos se creía que
cuando aparece OpenAI es que aparece la inteligencia artificial, pero no, la IA aparece desde los años 50, ¿no? OpenAI es una de las más importantes Actualmente porque revolucionó el asunto de la inteligencia artificial cuando abre el código para que cualquier persona del común pueda interactuar con la inteligencia artificial. Pero la IA nace precisamente en el año 1950, cuando un par de pelados en la Universidad de Harvard crean la primera computadora con red neuronal. Pero el concepto como tal lo da John McCarthy en el 56, en una conferencia en Dartmouth, donde dice precisamente que la inteligencia artificial es cuando nosotros, cuando la máquina que tiene inteligencia artificial hace tareas de una inteligencia humana, en otras palabras. Pero si podemos jugar un poco con la metáfora, podríamos decir que la inteligencia artificial es cuando nosotros incluimos programación, algoritmia, matemática, ¿cierto? Igual inteligencia artificial. Ok, entonces es de alguna manera la tecnología tratando de emular la inteligencia y humana. Creatividad humana, tratando, sí, ¿no? sí. Ya vamos vamos a profundizar a ahí. ese tema. Listo, precisamente aterricémoslo en ello, porque a veces cuando la gente escucha el tema inteligencia artificial se imagina por allá un robot que cobra vida, toma decisiones autónomas, etcétera, pero seguramente la inteligencia artificial es algo que está en nuestro día a día. ¿En qué aplicaciones o en qué situaciones muy cotidianas la podemos ya ver a la inteligencia artificial? Sí, muy curioso porque pues la IA empieza a involucrarse en el día a día en la web 3.0, que es la web semántica, Sí. que nosotros quizás no sabíamos porque no comprendíamos, porque eran conceptos más de ingeniería, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de ingeniería de sistemas, ¿no? Toda esa parte que es un poquito mucho más avanzada. Y cómo interpretar y analizar esos datos, empiezan a crear algoritmos con inteligencia artificial. Entonces, de ahí para acá, nosotros vivimos todos los días con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todas las plataformas sociales actualmente tienen inteligencia artificial. Ellas actúan de esa manera para sugerirnos a nosotros, por ejemplo, contenido según los hábitos de consumo. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los algoritmos se programan para que nos muestren a nosotros, por ejemplo, publicidad o contenido en el feed de acuerdo a nuestros hábitos de consumo. Entonces, la IA está con nosotros desde hace mucho rato, pero que nosotros, inocentes o una persona del común, no sabía que constantemente estaba interactuando con ella. Claro, no es gratuito, por ejemplo, que un día yo esté buscando zapatos en internet y de repente me aparezca una publicidad en una red social que frecuento mucho. Ahí está, me imagino que actuando la inteligencia artificial. Exactamente. Y esa es donde actúa lo que tú decías, emulando a la inteligencia humana. Okay. Porque, por ejemplo, el cerebro también tiene sus cookies, ¿sí? Sí. Y pasa lo mismo. No sé si te ha pasado, David, que quieres algo o quieres adquirir algo, que me ha pasado a mí, por ejemplo. No, que me gusta mucho una camioneta X marca, ¿sí? Quisiera comprarme esa camioneta. Y resulta que nunca la había visto en ninguna parte, solamente porque me interesé, la busqué en Google, la busqué en una empresa para comprarla. Y ahora que yo salgo a la calle, veo la camioneta en todas partes, en todas esquinas. Sí, entonces digo, oh, me está persiguiendo, oh, es el universo que quiere que yo compre esa camioneta. Pero resulta que el cerebro actúa de la misma manera que la inteligencia humana, artificial. Sí. Porque el cerebro empieza, según tus intereses, te empieza a mostrar lo que tú quieres. Entonces, los algoritmos con inteligencia artificial en las plataformas también les pasa lo mismo. Cuando nosotros tenemos esos hábitos de consumo, lo que tú decías, quiero comprarme unos zapatos o le pasaba, por ejemplo, a mi esposa, Sí. un día quería pizza, ¿sí? Y entonces, solamente porque ya también los celulares, todo está Claro. sincronizado porque también ya nos están escuchando. No solamente el hábito de consumo, porque eso hace parte de esa biometría, ¿no? De comportamiento de las mismas plataformas. ¿En qué situaciones o campos, por ejemplo, de diferentes profesiones, áreas, la medicina, etcétera, está teniendo uso esta inteligencia artificial? David, pues, cuando nosotros hablamos de IA, estamos hablando de IA débil, de IA fuerte y de IA generativa, ¿sí? La débil, por ejemplo, lo que hacen las plataformas sociales o las páginas web con las cookies o controlar un poquito los datos para hacerle sugerencia a los usuarios. La fuerte, estamos hablando de una inteligencia ya mucho más avanzada que se usa, por ejemplo, en robótica, ¿no? En construcción de automóviles, manufactura, en medicina, ¿no? Digamos más industrial, por eso se conoce como IA fuerte.
Y por último tenemos la IA generativa, que es lo que hemos nosotros empezado a usar desde hace unos años para acá, que es todo ese tipo de herramientas que tienen inteligencia artificial para generar diferentes tipos de contenidos. Entonces, IAs que generan imagen, que generan sonido, que generan video, ¿no? Y que pues ya está al alcance de cualquier persona. Hablemos precisamente de eso, porque creo que la manera como tenemos más cercana a esta tecnología es a través de aplicaciones, de sitios web, muchos de estos desarrollados por OpenAI, AI, claro, en los cuales ya con solo ingresar un texto y darle una instrucción nos genera automáticamente una imagen. A mí me sorprendió mucho la primera vez, debo confesarlo, porque por favor crear una imagen de una persona en un estadio con una camiseta de la selección, etcétera. Entonces me sorprende mucho cuando me aparece una imagen que yo digo, ¿cómo así? ¿La acaba de hacer? No es como con los buscadores que me la encontraba en internet, sino que la está creando solo por darle una instrucción. Entonces, hablemos un poco de esas aplicaciones que nos permiten acercarnos a la inteligencia artificial, muchas de ellas además gratuitas. Sí, pues a mí me parece eso muy chévere. Yo estoy dentro de la industria creativa, la industria de la comunicación, el diseño, y pues es muy chévere porque podemos desarrollar todo ese tipo de contenidos en pocos segundos, ¿sí? Con una instrucción, o bueno, dentro del lenguaje de la IA se conoce como el prompt, ¿no? Crear un buen prompt para este tipo de herramientas. Una vez un estudiante me decía, David, que los puse a hacer un ejercicio de crear una imagen, como su merced me decía, vamos a crear una imagen con estas características. Y un estudiante le salió por allá con 6 dedos y con 3 ojos. Y me dijo el estudiante, no, profe, es que la IA no es tan inteligente como parece. ¿Sí? Entonces yo le decía, no, eso depende de la habilidad de la construcción del prompt. Entonces hay que tener habilidades para interactuar con ella, porque resulta que las inteligencias artificiales, en este caso estos aplicativos y estas páginas web, funcionan con Machine Learning, o sea, es aprendizaje autónomo. Entonces nosotros le vamos enseñando a la IA cómo funciona. Listo, ya vamos a eso. Yo estoy seguro que muchas personas están preguntando acá muchas cosas. La primera de ellas es, de pronto, ese temor que podría existir ante esto que está pasando. De pronto mencionabas ahorita, no, es que ya te escucha la inteligencia artificial y entonces te sugiere. Entonces puede estar alguien por allá diciendo como, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hago con mi celular? Que me están escuchando. Hablemos y adentrémonos en ese temor. Y justo le pedí a una inteligencia artificial, a ChatGPT, una de las más famosas para generación de texto, que me ayudara con una pregunta para esta entrevista. Y entonces esa inteligencia me sugirió esta pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que tomará para que la inteligencia artificial alcance un nivel de inteligencia general similar a la humana? Pregunto ahora, ¿eso será posible? O sea, ¿estamos ante una tecnología que en algún momento podría llegar a ser muy parecida o incluso superar la inteligencia y creatividad humanas? Bueno, cuando hablamos de creatividad, yo sigo diciendo que la creatividad es solamente del ser humano, ¿sí? Porque la inteligencia artificial parte de datos, ¿no? Parte de información. Ella no crea contenido original, ella se basa de bases de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Machine Learning, tenemos que educar a la IA para que nos responda. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque acá tiene la parte de ética y responsabilidad, porque a veces la IA alucina y nos da cosas que nosotros no pensábamos que estaban ahí. No hay que confiar tampoco 100% en ella. Pero cuando hablamos del Deep Learning, que ya hablamos de IA mucho más avanzada y mucho más profunda, es donde sí tenemos que empezar a preocuparnos. Digamos, hay una preocupación de las profesiones, ¿no? Donde ¿será que me va a reemplazar? Claro. ¿Será que la IA reemplaza a los humanos? Pues yo siempre que me hacen esa pregunta, yo les digo que realmente no. La IA no va a reemplazar a un humano. Lo que va a reemplazar a los humanos son otros humanos que sí saben de IA. Manejarlas. Sí, eso es lo que, digamos, estamos tratando de enseñar o decirle a las personas que pues, la IA llegó para quedarse y tenemos que subirnos a ese bus. Okay. Tenemos que aprender de eso. Entonces, a partir de lo que sabemos, lo que conocemos, tú desde tu experiencia, podemos decir tranquilos, ¿sí? No va a llegar el día en que las máquinas nos superen y entonces terminen esclavizándonos a los seres humanos, sino que tenemos más como que aprender a utilizarlas. Es decir, la inteligencia artificial, de acuerdo a tu presupuesto, a tu pronóstico de lo que está pasando, siempre va a necesitar del ser humano con su creatividad e inteligencia para
dar indicaciones para que la Exactamente. inteligencia artificial... Debe haber un actúe. humano detrás, Ok. porque la IA solita no hace nada. Listo. Mencionabas ahora precisamente algo que me comentaba alguna vez un amigo. Él me dijo, no, espérese, es que la inteligencia artificial no lo va a reemplazar a usted. Lo que lo va a reemplazar es alguien que sí va a aprovechar la Exactamente. inteligencia artificial. Definitivamente nos tocó, independiente de la carrera, de la Exactamente. profesión, montarnos en esta ola de la inteligencia Nos toca artificial y aprender a montarnos. usarla. Sí, nos toca montarnos porque pues ya se convierte en una desventaja para los que no saben de ella. Sí. Entonces, ya se están creando, por ejemplo, campañas publicitarias hechas 100% con inteligencia artificial, ¿sí? Póster, vallas, Mupis, Eucol. Acabo de haber, por ejemplo, un comercial de una marca de automóviles hecho 100% con inteligencia artificial. O sea, la industria audiovisual, cinematográfica, creativa, el marketing, pues tenemos que empezar nosotros a adaptarnos porque ya es una exigencia del mercado. Y las marcas ya empezaron a exigirlo porque ahorra presupuesto, ayuda en procesos y pues el que no sabe usar herramientas de inteligencia artificial, pues realmente se va quedando un poquito en estas nuevas dinámicas sobre tecnología en el mercado. Ok, hablaste de Machine Learning, ¿no? Es un tema, un término muy importante dentro de este asunto de la inteligencia artificial y entiendo que es como el aprendizaje de la IA. inteligencia artificial a partir de toda la información que le estamos Que nosotros dando, le ¿no? estamos dando, exactamente. Se convierte como en un asistente. Entonces, si yo le doy información constante, ella se empieza a educar. Digamos, le voy a dar temas sobre matemáticas, ¿sí? Sobre algoritmia, sobre biología. Entonces, si ella no tiene esos datos, entonces empieza a almacenarlos y el día de mañana, por ejemplo, un usuario le va a preguntar algo, entonces sí lo tiene y entonces lo va a compartir a ese usuario. Pero cuando no tiene información, esa IA, que es lo que pasa, por ejemplo, con ChatGPT, la versión gratuita, pues empieza a alucinar. Sí, empieza a darle cosas que, pero ¿por qué? Si eso no estaba. A ponerle 6 dedos a una mano, por ejemplo. Por ejemplo, una ocasión que hay que tener mucho cuidado también. Un periodista en las regiones le pidió que le creara una noticia con un párrafo que le dio de una visita de alguien representante del gobierno que estuvo en la región. Pues la IA, cuando tiene poca información, pues empieza a alucinar. Sí. Entonces, la inteligencia artificial le dijo que lo que dijo, por ejemplo, la viceministra, y sacó un párrafo que ella nunca lo dijo, ¿sí? Claro. Entonces empieza a alucinar. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hizo el periodista? Copió y pegó y lo publicó. Ok. Pues volvió un caos, porque pues precisamente esa nunca lo había dicho. Me ha Hay que tener pasado. desconfianza. Me ha pasado y cuando empecé a explorar todo este tema dije, bueno, venga a ver en qué me puede ayudar la inteligencia artificial. Y sucedió que cuando le estaba pidiendo información para generar una noticia a partir de un comunicado, incluso me incluyó información que no estaba dentro de ese Exactamente. comunicado. Y claro, yo creo que ahí la responsabilidad del periodista y de muchas personas que quieren aprovechar la inteligencia artificial es ser de alguna manera como curadores, ¿no? Como Ajá. no tragar enteros, como venga, Exactamente. me está tirando esta información, pero venga, yo verifico, ¿sí? Oiga, hay una mano con 6 dedos, me está diciendo que el presidente de X país no es este, sino este otro. Entonces, no fiarnos totalmente porque, además, como está en desarrollo, seguramente está teniendo errores y debemos desconfiar un poco. Constantemente, ¿sí? Entonces, por lo que está en ese aprendizaje continuo. Pero obviamente el concepto de Machine Learning ya también viene de hace muchos años atrás. Muchas plataformas lo tienen para sugerirnos a nosotros diferentes tipos de películas o series. Nos cambia la portada constantemente, Claro. ¿sí? Entonces, y se empieza a educar. Lo que nosotros estamos haciendo, es más, se convirtió en una nueva oferta laboral, educadores de IA. Entonces ya están contratando personas que se sienten detrás de un PC para que compartan información constante a esa IA para que se eduque. Listo, ya vamos a hablar de eso. Me parece importante, ahora que mencionábamos de aprovechar la inteligencia artificial a nuestro favor, quisiera que le diéramos como un consejo a esa persona que de pronto está llegando quizá por primera vez a decir, oiga, ¿qué? ¿Inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones le das a esa persona que de pronto siente curiosidad, despertó su interés y digo, venga, yo quiero saber cómo es eso, a dónde entro, a quién le pregunto, qué necesito tener, desde lo más básico, desde que tenemos que tener un computador con acceso a Internet? ¿Qué recomendaciones le damos a una persona que quiera explorar y aprender sobre inteligencia artificial y además usarla en su día a día para resolver situaciones y problemas de la cotidianidad? En su día a día. Creo que es muy importante, primero, pues perderle el miedo, ¿no? Sí. Porque hay quienes dicen, no, que eso la IA me va a quitar el trabajo, que yo prefiero hacerlo yo mismo, ¿sí? Porque me ha pasado con algunos estudiantes de pregrado y de posgrado.
donde dicen, no, yo prefiero hacerlo, no quiero que la IA me haga nada, pero creo que nos ayuda mucho en ese día a día dependiendo del rol o la profesión que tengamos. Digamos, crear imágenes, crear sonido, porque ya se crean sonidos con este tipo de herramientas, porque las mismas plataformas ahorita se volvieron mucho más exigentes por derechos de autor. Entonces, pues está al alcance de las manos de cualquier persona y poder disfrutarlas en ese día a día, porque hoy uno sabe quiénes están usando inteligencia artificial para ahorrar tiempo, procesos, y los que no, pues están allá en el rincón tratando de golpearse en un poquito la cabeza de cómo arranco y cómo empiezo a trabajar. Bueno, yo a esto le quiero agregar, el que esté interesado, la que esté interesada en explorar la inteligencia artificial, primero pregúntese para qué la va a usar, ¿sí? Y fácilmente, en internet ingresa a un buscador, Google por ejemplo, escribe inteligencia artificial, no sé, para crear imágenes y le va a salir una serie de sugerencias, obviamente teniendo en cuenta pues, los filtros que se deben tener en internet, de que no cualquier sugerencia que me genere el buscador va a ser la más útil, y explorar, y yo creo que es una cuestión de prueba y error, ¿no? Como, venga, intento darle la instrucción así, no funciona, venga, entonces ahora sí, explorar, etc. Listo. Te quiero preguntar por algo muy importante que no nos podemos ir sin eso, y es algo que estabas mencionando ahorita. Listo, la inteligencia artificial como ayuda, ¿cómo me puedo yo apoyar en ella? Pero también existe un temor a qué tan perezosos, o perdón, la expresión mediocres podría volvernos de pronto la inteligencia artificial cuando terminamos apoyados en ella, ¿sí? ¿Qué decir al respecto? Y además, ¿es posible? Yo como periodista puedo decirle, hágame esta noticia. Yo como estudiante puedo decirle, hágame esta tesis. ¿Es tan fácil? ¿Y qué riesgos implica eso para la educación, el aprendizaje, la autonomía y productividad de una persona que puede terminar en algún momento, quizá, no sé si dependiendo de la inteligencia artificial? Sí, digamos, yo creo que son cosas que ya se tienen que estar poniendo sobre la mesa, los gobiernos, por ejemplo, las universidades, las mismas empresas, para tener cuidado con todo esto que está pasando, ¿no? Rand Polsky, que es un duro en biometría del comportamiento y seguridad de inteligencia artificial, habla precisamente de ese tema en particular, ¿no? Hasta es un poco más apocalíptico. Él dice que el 99,9% está seguro que la humanidad se va a acabar por culpa de la IA. Pero creo que estamos a tiempo, en este momento, de empezar a poner límites a las herramientas de inteligencia artificial, porque si no se nos va a salir de control, ¿sí? Por ejemplo, la educación, ¿sí? La educación o las universidades ya tienen que estar empezando a poner algunas reglas. Trabajos de grado, o sea, yo puedo hacer un prompt y me hace un trabajo de grado de 80 páginas y ya lo presento, lo sustento, me lo leo y me gradué. Entonces deben de haber algunas normas, no solamente las universidades, los colegios, para el uso responsable con ética de la inteligencia artificial. El periodismo también pasa lo mismo, ¿no? Y cualquier organización. Porque si no, pues vamos a tener ese tipo de profesionales que cada vez son más perezosos usando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Ya para cerrar y para terminar de una vez de despejar ese temor que algunos podrían tener todavía sobre la inteligencia artificial, ¿será que está pasando lo que en otras épocas, cuando aparecían innovaciones, medios, nuevas tecnologías, entonces apareció la imprenta y entonces se asustan ciertos gremios porque se va a desaparecer su trabajo? Luego aparece, no sé, la máquina de vapor, luego el internet, las redes sociales. ¿Estamos ante un temor similar? Yo creo que es un temor mucho más grande, ¿sí? Mucho más alto, porque la IA vino a transformar la humanidad y el futuro tecnológico. Digamos, estamos hablando de avances que cada día van a ser mucho mayores, ¿no? Estamos hablando de robótica avanzada, estamos hablando de comportamiento de una IA superinteligente que precisamente viene a adaptarse a estos nuevos mercados. Las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial y se están ahorrando mucho presupuesto en procesos, en personas, y puede ser un poquito complicado. Creo que, pues en resumen y en conclusión, pues manejar la inteligencia artificial, porque está ahí, tenemos que aprender de ella, tenemos que usarla con mucha responsabilidad y ética, subirnos al bus para ser cada día más competitivos. Listo, Jorge, muchísimas gracias por ese panorama, por ayudarnos a aclarar un poco todo este asunto, de pronto a despejar dudas, quizá miedos.
Y bueno, a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en este programa que esperamos haya sido de mucha utilidad para que conozcamos un poco más sobre el tema de la inteligencia artificial, despertemos nuestra curiosidad, vayamos, busquemos un poco y, ¿por qué no?, aprendamos a usarla porque definitivamente nos tocó montarnos en el bus y pues claro, hacer un poco a un lado ese tema. No es el apocalipsis y todo depende también del uso que le demos. Jorge, muchas gracias. David, gracias por invitarme y qué chévere pensar en voz alta. Pensar en voz alta. Gracias y no se les olvide que nos vemos en un siguiente episodio de este chévere pensar en voz alta.